31 minutos pasaron de las 9 de la mañana, seguimos en esta jornada de lunes aquí en Estación Central, estamos en MP4 y lo veníamos planteando coloquialmente con Darío, los casos de cercanía, en lo que hace a personas de nuestro entorno, familia, amigos y demás, o hasta conocidos, que estaban atravesando el trance doloroso que significa justamente estar contagiado de dengue y también la repercusión a partir de los datos estadísticos que empezaron a llegar de distintos lugares del país, nos llevaron a tratar de interiorizarnos y ser vehículo de información respecto a esta enfermedad, una enfermedad para la que hemos acudido, Darío, al caso de una doctora especialista en el tema, ¿verdad? Sí, tenemos en línea a la doctora María Mastruzo, especialista en enfermedades infecciosas y profesora de la Universidad de Morón, aparte de trabajar en dos hospitales, el Bocalandro de 3 de Febrero y el Hospital de San Miguel. La tenemos en línea. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. No, gracias a usted por acudir a nuestro llamado, porque la verdad queríamos desasnarnos un poco al aire respecto de esto que se habla muy poco, pero que está teniendo, según me cuentan amigos y familiares que están padeciendo dengue en este preciso instante, están teniendo hospitales realmente rebasados de lo que son casos de dengue. Me decían que la mayoría de los casos que llegan hoy son justamente por síntomas de esta enfermedad. Sí, la verdad que sí. Bueno, lo que pasa es que el tema epidemiológico del dengue se adelantó. Normalmente siempre aparece a partir de la semana 12, o sea, sería desde fin de marzo y abril, que son la época de mayor lluvia con el inicio del otoño. Pero debido a los cambios ambientales, apareció ya desde las primeras semanas epidemiológicas. Por lo tanto, aumentaron los casos y aumentaron las consultas. Y esto tiene relación, ¿por qué? Porque uno tiene que ver la evolución clínica también en el desarrollo del mosquito. El mosquito, que es el Aedes aegypti, es un mosquito que tiene hábitos peridomiciliarios. Por lo tanto, además de gustarle las zonas sombreadas, de tener el agua limpia, la hembra cuando pica a la persona enferma, ahí es donde es nuestro vector transmisor hacia otras personas. Por eso siempre en una cuadra, por ejemplo, si hay mosquitos aedes y hay una persona enferma, es muy probable que en toda la cuadra pueda haber contagios de dengue. ¿Por qué? Porque justamente al tener hábitos peridomiciliarios y el radio de influencia más o menos son 100 metros, que es lo que está descrito por los entomólogos, entonces es muy factible que en un barrio haya muchos casos de dengue. Y esa es la mayor consulta hoy en día en todos los hospitales, están abarrotados de consultas por dengue. Por suerte, la mayoría son dengue leve, lo cual eso es bueno, pero siempre hay casos que se internan, que es lo que denominamos dengue grave. Eso te quería preguntar justamente, sí, porque los casos que uno conoce que efectivamente fueron diagnosticados con esa enfermedad y que de hecho algunos que conozco están hospitalizados, si existe la posibilidad de tener dengue y que uno no lo sepa, que exista un cuadro leve, que a lo mejor no te lleva ni siquiera a estar en cama un día, pero que sí podés contagiar a otra persona. No a través de los mosquitos, ¿no? Siempre es a través del vector, no es de persona a persona. Esto es siempre a través de un vector. El mosquito está, hay alguna persona enferma, el riesgo existe, y esa es la realidad. En realidad la enfermedad tiene un periodo de incubación que son aproximadamente 4 o 5 días previos al inicio de los síntomas, que justamente uno no sabe que está infectado, pero si hay mosquitos, transmite. ¿Por qué? Porque el virus se desarrolla, o sea, se replica dentro del organismo. Y luego del 4º o 5º día aparecen los síntomas. ¿Y cuáles son? El dato más característico es el dolor de cabeza, o sea, la cefalea, pues es una cefalea especial. ¿Por qué? Porque duelen atrás de los ojos. La otra es que aparece fiebre, y la fiebre es una fiebre alta. En algunos casos puede haber una fiebre que sea más leve, pero en general es de 38 grados hacia arriba. Y también lo que tenemos es dolor muscular, dolor
todo el cuerpo. Por eso se llama la fiebre quebranta hueso, justamente por eso, porque es un dolor postrante y es lo que llama la atención. Y esto es, a diferencia, hoy en día lo hacemos con respecto a lo que es el COVID, que también lo tenemos que tener presente. ¿Por qué? Porque el COVID tiene síntomas respiratorios y no tiene fiebre tan alta, a diferencia del dengue. El dengue tiene fiebre más alta, no tiene síntomas respiratorios y tiene síntomas generales, como el dolor de cuerpo muscular que es postrante. Y eso es lo que lleva a la consulta. ¿Qué pasa en la consulta? También puede haber sarpullido en la piel que aparece a lo largo de la evolución y además puede haber dolor abdominal, que esos serían signos de alarma, vómitos, que eso es lo que nos llama la atención. ¿Por qué? Porque los vómitos y la fiebre lleva a la deshidratación y eso son las causas, una de las causas por las cuales el paciente debe ser hospitalizado. La otra es que nosotros hacemos análisis de laboratorio y en lo que nos tenemos que tener mucha atención es en el recuento de las plaquetas. ¿Por qué? Porque el recuento de las plaquetas produce, la disminución, produce sangrado y es ahí donde empiezan a aparecer manchas en la piel que se denominan petequias y puede haber sangrado en las encías, hemorragia digestiva o hemorragias internas y eso también es otro. ¿Cómo se trata eso, doctora? ¿Cómo se trata eso? Bueno, eso se tiene que internar y se hace con transfusión de plaquetas y para mejorar lo que es el aumento de las mismas, ¿sí? No tiene un tratamiento específico el dengue, la verdad que no. Es todo tratamiento de todos los síntomas que van apareciendo. Y la evolución de la enfermedad en general, desde el inicio, dura aproximadamente 10 días, o sea que serían casi 2 semanas, y luego el organismo genera anticuerpos contra el dengue y según el serotipo y se tiene que normalizar la funcionalidad del organismo. Ahora en nuestro momento la circulación es, bueno, saben que el dengue tiene 4 serotipos, serotipo 1, 2, 3 y 4. En Argentina están circulando hasta ahora el 1 y el 2 y el 3 en menor cantidad, pero el que más predomina es el dengue 2 y el dengue 1, son los más frecuentes en cuanto a los serotipos. Y doctora, ¿existen grupos de riesgos en particular que puedan ser susceptibles de contraer la enfermedad? Todos son susceptibles, pero por supuesto, si hay un paciente que sea diabético o insuficiencia cardíaca o insuficiencia respiratoria, tiene POC, son los que mayor tienen riesgo. ¿Por qué? Por los síntomas que produce, por las alteraciones a nivel del laboratorio, tienen mayor riesgo, por supuesto. Pero todos están expuestos. Claro. ¿Y qué elementos considera usted podría o debería tener una campaña que trate de, por lo menos, informar, concientizar o trabajar en el sentido de evitar los riesgos mayores? Lo más importante, como hay algunas, vieron que se ponen spots en todos lados y salen. Lo más importante es que en el domicilio, no es solamente de la salud pública, también tiene que ser en forma individual de cada uno en sus casas, de tratar de evitar todos los lugares donde se acumulan agua de lluvia. Ahora que tenemos lluvia abundante, tenemos que tratar de sacar todo el descacharreo que se dice, evitar los lugares. Hay mucha gente que tiene piletas, y entonces dice, ay, ¿qué hago con la pileta? La pileta, las aguas tienen que estar en movimiento. ¿Por qué? Porque las hembras no ponen los huevitos en los lugares donde está el agua quieta y limpia, porque estos mosquitos son de agua limpia, no son los mosquitos de agua sucia, que esa es otra variedad de mosquitos y que crea otras enfermedades. Por lo tanto, donde se pueda acumular agua de lluvia, ahí es donde uno tiene que prestar atención y que evitar que el mosquito, la mosquita, mejor dicho, la hembra, ponga los huevos que luego se van a transformar en larvas y en mosquitos. Es una pregunta, desde esto lo domiciliario. Después hay también desde lo epidemiológico, donde tiene que trabajar la gente de la municipalidad. ¿Por qué? Porque tienen que hacer lo que se llama la fumigación, el foco, ir a los lugares y tratar de sacar todo lo que es posible para donde se pueda acumular los mosquitos. Muchas veces la fumigación en las plazas
sirve momentáneamente, porque no puede estar todo el tiempo. Claro. También hay especialistas que se ocupan en colocar larvicidas en los lugares abiertos, justamente para evitar que la hembra ponga los huevos ahí. Otra pregunta clínica le hago, que siempre me pregunto, cuando me dicen, ¿qué te dieron para el tratamiento? No, paracetamol, solo paracetamol. Partiendo de la base Exacto. que no se trata lo mismo un virus que una bacteria, que ahí sí te da una batería de medicamentos justamente para batallar el cuadro infeccioso y proteger el estómago, básicamente. ¿Por qué no se da medicación, por lo menos por lo que me dicen a mí, ¿no? Para bajar la fiebre o demás, y solamente paracetamol como para atenuar los dolores? ¿Por qué? Porque justamente los medicamentos antifebriles y antiinflamatorios, tanto conocidos como el ibuprofeno, lo que produce es alteración también de las plaquetas y la coagulación de la sangre. Por lo tanto, están contraindicados. El paracetamol, que es un antipirético por excelencia, y tiene también algún efecto antiinflamatorio, analgésico, mejor dicho, es el indicado para estos casos, para justamente evitar aumentar la probabilidad de sangrado. Es bueno saberlo, porque por ahí alguien se automedica, ¿no? En la desesperación, por ahí. Se aconseja, en vez de tomar ibuprofeno, tomar paracetamol, salvo que sea indicado por el médico, y bueno, y uno, espero no tener la sospecha de estar incubando un dengue, entonces es preferible evitar los ibuprofeno, o derivados del ibuprofeno también, los AINE. Antiinflamatorios no esteroides, sería la categoría de esos medicamentos. Bien, bueno, gracias por el consejo también. Doctora, le agradecemos su tiempo y por estos minutitos. Gracias. Yo lo que les recomiendo siempre es que usar repelentes, los indicados, y fijarse siempre la recomendación del producto, tratar en los domicilios de usar mosquiteros, de poner las pastillas justamente para los mosquitos, y evitar en las casas, en el exterior, todo lo que pueda anidar la reproducción de los mosquitos. Y siempre consultar al médico ante cualquier duda, justamente para tener el control de la enfermedad. La enfermedad puede pasar leve, y eso es cierto, la mayoría de los casos son leves. ¿Tenemos casos graves? Sí, hay casos graves. ¿Hubo fallecidos? Sí, también. Por eso tenemos que tratar de evitar eso. Y la otra, que yo también les recomiendo en aquellas personas que han padecido dengue, la recomendación de la vacuna. No en los que no han tenido. Eso tratamos en lo posible de dejarlo para que sí tiene indicación en aquellos pacientes que han tenido dengue, para evitar una segunda reinfección que es mucho más grave. Vacuna que por ahora hay que pagarla, ¿no? Lamentablemente hay que pagarla. Esperemos que el gobierno en algún momento, debido a la cantidad de casos, pueda comprar la vacuna, porque es cara y son 2 dosis. Así que, pero en lo posible, hay obras sociales y prepagas que hacen descuento, y hay otras que las dan por la prepaga. A nivel nacional, lamentablemente todavía no está. Esperemos que esté en el calendario nacional, pero en la recomendación es aquellas personas que fueron expuestas a la enfermedad, de vacunarse. Bien, ahora sí, le vuelvo a agradecer y que tenga muy buen día. No, gracias a ustedes, gracias, y que tengan todos buen día. Gracias. A usted. Chau. Bien, hablábamos de dengue, ¿no? Nos ocupábamos de un tema en el que paradójicamente veníamos queriéndonos meter desde hacía rato, porque por supuesto las alarmas están encendidas, porque hay récords de contagios, porque aparecen más muertes que el año pasado, también es cierto, en una temporada en la que hay más lluvias, como decía recién la doctora María Mastruzzo, con quien hablamos. Ella tiene matrícula nacional 62.898 y matrícula provincial 52.707. Es especialista en enfermedades infecciosas, es docente de la Universidad de Morón, se desempeña en los hospitales Bocalandro de 3 de febrero y en el hospital de San Miguel. ¿Por qué nos fuimos tan lejos? Primero, porque nos interesaba el tema. Y segundo, porque la verdad, al menos en lo que tiene que ver con la comunicación y en la difusión de las actividades que desde los municipios, quizá lo hacen por otros medios, por otros recursos, pero al menos a través de este micrófono y de este envío, las municipalidades de la región han mostrado una pereza
o un interés muy bajo, muy llano. Sí, como la campaña de fumigación misma. Mira, justamente quería hablar de eso, porque a propósito de esta situación, ¿no? Recién la doctora Mastruzzo nos daba unos datos que son básicos, que no por conocidos dejan de perder vitalidad, importancia, el descacharreo, el evitar el estancamiento de agua, el evitar la proliferación de los mosquitos, de las larvas y demás. En las últimas, por lo menos 10 o 15 publicaciones, por citar un caso del intendente de Hurlingham, Damián Celsi, no hemos encontrado quizá una en la que se mostraban acciones de fumigación en algunos lugares del distrito de Hurlingham. Después no hubo nada, se ocupó de clubes de fútbol, de la reserva natural, de su acto en el Consejo Deliberante, etcétera, etcétera. De este tipo de temas brilla por su ausencia, y también es algo que no aparece demasiado como debería aparecer, teniendo en cuenta la gravedad que está adquiriendo esta situación en lo que tiene que ver con las campañas de otros municipios. Me pasa también en otros programas en los que estamos queriendo también dialogar. Sí, como que de eso no se habla. O sea, cosa que saquemos otros temas, ¿no? La colación de la situación hospitalaria. Por ahí tienen miedo que le tienen miedo a la segunda o tercera pregunta, por lo general, los invitados. Sí. Fumigación hubo poca, algo hubo, nos enteramos porque obviamente cuando hay fumigación, la gacetilla está, la foto está. Sí. No sé qué plaza es, pero es una foto del municipio de Morón. Hay que decir, porque bueno, esto también por oídos de terceros, ¿no? Pero aquellos que están contagiados, por favor sigan cuidándose en la casa, porque recién lo contaba la doctora. Aquel que está enfermo obviamente lo pica un mosquito, y ese mosquito después traslada esa sangre contaminada, infectada, a otro eventual paciente. Sí. El mosquito no viaja tanto. No, Lo más seguro es que se quede dentro de la casa, ¿no? Salvo que te agarre en la calle y tengas tanta mala suerte que haya picado a alguien infectado, ¿no? Porque tampoco se contagian entre sí los mosquitos. Entonces se contagian sangre, evidentemente. Pero hay gente que realmente cree que una vez que ya se contagió, ya está. Y el que está contagiado está y tiene la enfermedad, y el problema es que no se recontagia, es cierto. Pero hay que cuidar el resto de la familia. Pues no es lo mismo tener un enfermo que tener 2 o 3 en la casa, ¿no? Pues se complican, obviamente, los cuidados, las idas y venidas del hospital. Es raro que te quedes internado, no te dejan internado, salvo que tengas, como lamentablemente le pasa a un amigo, un cuadro de deshidratación producto de los vómitos y la baja notable de las plaquetas y el peligro de un sangrado, ¿no? Sí. Entonces ahí sí ya hay peligro de riesgo de vida, entonces ahí sí te internas. Si no, cama y paracetamol, es lo único que te dan, y bueno, pasás una semanita un poco más realmente hecho bolsa, hecho persa. Sí, hay que pasarla, y como decía la doctora Mastruzzo recién, los cuadros preexistentes son determinantes, ¿no? Por supuesto. Aún así, la han pasado tan mal, y también hablando de los casos que de alguna manera son los que nos empujan a cierta realidad, ¿no? Uno ve que un sobrino, que un cuñado, que un amigo, que que el otro, tienen contagios, tienen casos de dengue, y a partir de ahí empezás como a tomar dimensión de la situación, porque insisto, no tenemos a disposición datos oficiales, por ejemplo, de los municipios respecto a cuál es el cuadro. El cuadro general, el último boletín epidemiológico nacional habla de 120.000 casos, 79 muertos en los últimos 8 meses, ¿no? Sí, y bueno, por eso uno se interesa por la temática. Y después tenemos en provincia, obviamente, diseccionado. Sí, y por eso uno también decía que los cuadros preexistentes son determinantes, más allá de que todo el mundo, gente en estado físico saludable, gente con algunos problemitas o no, todos la pasan horrible. Todos la pasan horrible. El tema es, como decía la doctora Mastruzzo, que el tipo de letalidad puede llegar a tener esta enfermedad cuando hablamos de personas que ya tienen otro tipo de problemática.